Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los matemáticos españoles más importantes de la historia. Lo que pasa que es muy desconocido para el gran público. Vamos a hablar de José Luis Rubio de Francia, el genio que marcó la matemática española. ¿Sabías que el premio más prestigioso para matemáticos en España lleva el nombre de uno de nuestros mayores genios, José Luis Rubio de Francia? José Luis Rubio de Francia fue mucho más que un brillante matemático. Fue un pionero, un maestro y una figura clave en el desarrollo de las matemáticas modernas en España. Su impacto no solo marcó a sus colegas y estudiantes, sino que también transformó el panorama de la investigación matemática en nuestro país. Pero, ¿quién fue realmente este hombre cuyo nombre sigue vivo gracias al premio que reconoce a los mejores jóvenes matemáticos de España? En este vídeo exploraremos la vida, las contribuciones y el legado de José Luis Rubio de Francia, un genio que dejó una huella imborrable en el mundo de las matemáticas. Para entender a Rubio de Francia, debemos remontarnos a su origen, a un tiempo en el que las matemáticas en España estaban lejos de ocupar un lugar destacado en el panorama internacional. José Luis Rubio de Francia nació en Grado, Asturias, en el año 1949. Desde muy joven mostró una curiosidad natural por los números y los patrones que se escondían en el mundo que lo rodeaba. Aunque sus primeros años estuvieron marcados por la modestia de una España que todavía se recuperaba de la guerra civil, su pasión por el conocimiento lo impulsó a destacar desde una temprana edad. A los pocos años, su familia se trasladó a Zaragoza, una ciudad que se convertiría en un punto clave para su desarrollo personal y profesional. Fue allí donde comenzó a forjar su camino académico, inicialmente en el Instituto Goya, conocido por su tradición educativa. Pronto, sus profesores se dieron cuenta de que no tenían frente a ellos a un estudiante cualquiera, sino a alguien con un talento extraordinario para las matemáticas. Rubio de Francia continuó sus estudios en la Universidad de Zaragoza, donde destacó no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su enfoque metódico y creativo. Su brillantez llamó la atención de sus mentores, quienes lo animaron a explorar más allá de los límites del currículo tradicional. A mediados de los años 70, decidió dar el siguiente paso y se trasladó al extranjero para realizar estudios avanzados. Fue en esa etapa donde comenzó a gestarse el matemático de renombre internacional que hoy conocemos. En 1975, José Luis Rubio de Francia obtuvo su doctorado con una tesis que marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a las fronteras del conocimiento matemático. Pero su verdadero impacto no residió únicamente en sus investigaciones, sino en su papel como mentor y formador de jóvenes talentos. Rubio de Francia se incorporó como profesor en la Universidad de Zaragoza, donde comenzó a construir un legado basado en la excelencia y el rigor académico. En una época en la que la investigación matemática en España carecía de visibilidad internacional, él trabajó incansablemente para cambiar esa percepción. No solo lideró proyectos innovadores, sino que también se convirtió en un puente entre las matemáticas españolas y las corrientes más avanzadas del mundo. A lo largo de su carrera, Rubio de Francia fomentó una cultura de investigación colaborativa. Su despacho estaba siempre abierto para estudiantes y colegas, a quienes trataba con paciencia y respeto. Sus alumnos lo recuerdan como un profesor exigente, pero inspirador,
capaz de explicar conceptos complejos con una claridad que pocos podían igualar. La influencia de José Luis Rubio de Francia no se limitó a sus propias investigaciones. Su dedicación a la enseñanza ayudó a formar a una nueva generación de matemáticos españoles, muchos de los cuales han alcanzado renombre internacional hoy día. A medida que avanzaba su carrera, Rubio de Francia contribuyó de manera decisiva al despegue de la matemática española. En un país donde los recursos para la investigación eran muy limitados, él fue uno de los impulsores de la modernización del sistema académico y científico. Sus esfuerzos ayudaron a consolidar a España como un referente en áreas como el análisis armónico y la teoría de Fourier. En los años 80, su trabajo comenzó a ser reconocido más allá de las fronteras españolas. Fue invitado a participar en conferencias internacionales y a colaborar con algunos de los matemáticos más destacados de su tiempo. Sin embargo, siempre regresaba a su hogar académico, en Zaragoza, convencido de que era allí donde debía seguir construyendo su legado. Pese a todos sus logros, José Luis Rubio de Francia siempre mantuvo una humildad admirable. Para él, las matemáticas no eran una herramienta para obtener reconocimiento personal, sino un medio para entender y contribuir al mundo. Si hay algo que definió la carrera de José Luis Rubio de Francia, fue su capacidad para explorar y aportar en áreas complejas y fundamentales de las matemáticas. Aunque trabajó en diversos campos, su nombre está especialmente asociado al análisis armónico y a la teoría de Fourier, áreas esenciales en las matemáticas modernas y en su aplicación a múltiples disciplinas. Rubio de Francia, como hemos dicho, dedicó gran parte de su carrera al estudio de la teoría de Fourier, un área que permite descomponer funciones complejas en componentes más simples. Aunque inicialmente suena abstracto, sus aplicaciones son inmensas, desde el procesamiento de señales hasta la mecánica cuántica y la comprensión de datos, pasando por que un teléfono móvil o un ordenador sea capaz de reconocer una canción. José Luis Rubio de Francia no solo dominó estas herramientas matemáticas, las llevó un paso más allá. También en el campo del análisis armónico, exploró cuestiones relacionadas con los operadores lineales y la convergencia de series de Fourier. Sus resultados innovadores ampliaron las bases teóricas de estas áreas y abrieron puertas a nuevas investigaciones. Uno de sus trabajos más destacados fue el desarrollo de técnicas que conectaban el análisis armónico con otras áreas de las matemáticas puras, como la teoría de operadores y el análisis funcional. Aunque la obra de Rubio de Francia era en su mayoría teórica, su influencia trascendió a campos prácticos. La teoría de Fourier, por ejemplo, es fundamental en el desarrollo de tecnologías modernas como la tomografía computarizada, TAC, las imágenes por resonancia magnética y la comprensión de audio y vídeo. Sin embargo, él no buscaba aplicaciones inmediatas. Su pasión era el rigor matemático y la búsqueda de la belleza en las estructuras abstractas. En un mundo donde las aplicaciones prácticas suelen llevarse el protagonismo, Rubio de Francia demostró que las matemáticas puras también pueden ser un motor de cambio. Su trabajo, aunque abstracto, ha encontrado ecos en las herramientas que usamos en nuestra vida cotidiana. Su brillantez como investigador fue reconocida tanto dentro como fuera de España. Publicó numerosos artículos en revistas de prestigio internacional y fue invitado a colaborar con algunos de los matemáticos más influyentes de su tiempo. Aunque Rubio de Francia nunca buscó el protagonismo, su nombre comenzó a resonar en conferencias internacionales, consolidándolo como una figura clave en su campo. El impacto de José Luis Rubio de Francia no se mide solo en sus publicaciones, sino en la manera en que sus ideas han inspirado a matemáticos de todo el mundo.
Su capacidad para resolver problemas complejos y plantear nuevas preguntas lo convirtió en un referente. El trabajo de Rubio de Francia dejó herramientas fundamentales que los matemáticos siguen utilizando y expandiendo en la actualidad. Su enfoque meticuloso y creativo sentó las bases para nuevas líneas de investigación, marcando un antes y un después en áreas clave del análisis matemático. Su legado no es solo una colección de resultados teóricos, sino una forma de abordar las matemáticas, con rigor, pasión y un compromiso inquebrantable con el conocimiento. Pocos nombres en la historia de las matemáticas españolas han quedado tan ligados a la excelencia y la inspiración como el de José Luis Rubio de Francia. Su legado es tan inmenso que tras su fallecimiento se decidió crear un premio que llevara su nombre, destinado a reconocer el talento de los matemáticos jóvenes más prometedores de España. En 1989, muy poquito después de su fallecimiento, el Comité Español de Matemáticas tomó una decisión histórica: honrar a Rubio de Francia, estableciendo un premio que reconociera no solo su contribución al campo matemático, sino también su esfuerzo incansable por apoyar a jóvenes investigadores. El premio Rubio de Francia se otorga anualmente y está destinado a matemáticos menores de 32 años que hayan demostrado una brillante trayectoria en sus investigaciones. Desde su creación, se ha convertido en el galardón más prestigioso para jóvenes matemáticos en España, una especie de trampolín hacia el reconocimiento internacional. En cierto modo, podríamos decir que el premio Rubio de Francia es la medalla Fields española. Este premio no es solo un homenaje a nuestro protagonista, es también un símbolo de los valores que él encarnaba: la pasión por el conocimiento, el compromiso con la excelencia y la dedicación a la formación de nuevas generaciones. El premio Rubio de Francia no solo ha elevado el nivel de las matemáticas en España, sino que también ha servido para motivar a jóvenes investigadores a seguir los pasos de este gran maestro. Los galardonados, en su mayoría, han alcanzado logros notables, desde cátedras en universidades de prestigio hasta la publicación de investigaciones influyentes en revistas internacionales. Recibir el premio Rubio de Francia fue un punto de inflexión en mi carrera. Me dio la confianza y el respaldo necesario para seguir adelante en un campo tan competitivo como las matemáticas. Estas palabras las dijo uno de los galardonados con este valioso premio. A lo largo de los años, algunos de los ganadores del premio han liderado proyectos de gran relevancia en áreas como la teoría de números, la geometría algebraica y la inteligencia artificial. Estos matemáticos continúan llevando el nombre de Rubio de Francia a lo más alto, perpetuando el impacto de su legado. Aunque este premio es un reconocimiento nacional, su influencia se ha extendido más allá de España. La comunidad matemática internacional ha observado con admiración cómo este galardón se ha consolidado como un referente para identificar talento joven en el ámbito matemático. El premio Rubio de Francia no es solo un reconocimiento al talento joven, es un recordatorio de que el esfuerzo de un solo hombre, comprometido con la excelencia, puede transformar a generaciones enteras. La historia de José Luis Rubio de Francia no es solo la de un matemático brillante, sino la de un hombre que dedicó su vida a crear un impacto profundo en su campo, en sus estudiantes y en el panorama académico de España. Aunque su vida fue trágicamente breve, su legado es uno de los más perdurables en la historia de las matemáticas españolas. Tras su fallecimiento en 1988, con tan solo 39 años, la comunidad matemática quedó profundamente conmocionada. A pesar de su juventud, había logrado alcanzar un nivel de excelencia que lo situaba entre los grandes matemáticos de su tiempo a nivel internacional.
Su pérdida fue sentida no solo en España, sino también en los círculos académicos internacionales. En honor a su legado, además del Premio Rubio de Francia, se han realizado múltiples homenajes, como por ejemplo conferencias y seminarios en su nombre, donde sus antiguos colegas y estudiantes reflexionan sobre sus aportes y su influencia, o también publicaciones conmemorativas que han destacado la profundidad y originalidad de su trabajo matemático. Por último, el nombre de José Luis Rubio de Francia tiene una presencia constante en la memoria de la comunidad matemática española, donde su figura sigue siendo un símbolo de excelencia y dedicación. Rubio de Francia fue más que un matemático, fue un mentor y un ejemplo a seguir. Su capacidad para combinar el rigor académico con una pasión genuina por enseñar dejó una marca indeleble en quienes tuvieron el privilegio de trabajar con él. Sus estudiantes no solo recuerdan sus lecciones matemáticas, sino también su humanidad, su humildad y su insistencia en buscar siempre la excelencia. En un mundo que a menudo premia la rapidez y la superficialidad, Rubio de Francia nos enseñó el valor de la profundidad y la paciencia. Para él, las matemáticas eran más que un conjunto de fórmulas, eran una forma de pensar, de abordar problemas y de contribuir al mundo. Decía uno de sus exalumnos: recuerdo que en cada clase nos desafiaba a pensar más allá de lo evidente. Nos enseñó que las matemáticas no solo son un lenguaje para describir el mundo, sino también una herramienta para transformarlo. Estas palabras de su antiguo alumno reflejan su mentalidad para abordar la enseñanza y el estudio de nuestra ciencia. Hoy en día, el nombre de José Luis Rubio de Francia sigue vivo no solo a través de sus investigaciones y el premio que lleva su nombre, sino también en la influencia que ha ejercido sobre el desarrollo de las matemáticas en España. Su trabajo ayudó a sentar las bases para que el país se convirtiera en un referente en investigación matemática en el ámbito internacional. El legado de José Luis Rubio de Francia no se mide en años, sino en el impacto que ha tenido en generaciones de matemáticos. Su vida, aunque breve, nos recuerda que el verdadero éxito no reside solo en los logros individuales, sino en la capacidad de inspirar a otros a alcanzar nuevas alturas. Al final, el mayor legado de Rubio de Francia no son solo los teoremas que desarrolló, sino las mentes que ayudó a formar y las puertas que abrió para la matemática española. La vida de José Luis Rubio de Francia es una prueba de cómo la pasión por el conocimiento y el compromiso con la excelencia pueden dejar una huella imborrable en el mundo. Desde las aulas de la Universidad de Zaragoza hasta las mentes de sus estudiantes, su legado trasciende el tiempo y el espacio. Rubio de Francia nos enseñó que las matemáticas no son solo números y fórmulas, son una forma de explorar lo desconocido, de crear conexiones y de construir un mundo mejor. Nos mostró que, con dedicación y visión, incluso una vida breve puede convertirse en un faro para generaciones futuras. Su nombre vive en el premio que honra a los jóvenes matemáticos, en las aulas donde se enseña su trabajo y en cada ecuación que resuelve un problema inspirado por sus ideas. Pero su legado más importante es el mensaje que nos deja, que el conocimiento compartido es el que realmente transforma el mundo. José Luis Rubio de Francia no solo marcó un camino en las matemáticas españolas, encendió una luz que sigue guiando a quienes buscan comprender, innovar y soñar, porque al final, las matemáticas, como la vida, no son solo un ejercicio de lógica, sino un acto de creación y de esperanza. Y hasta aquí este episodio de Matemáticas para Dormir. Si no conocías a este gran matemático, espero que le hayas dado la oportunidad, ya que su legado es enorme y es una de las personas más importantes de la historia de la matemática española. Como siempre, espero que hayas disfrutado de este episodio y si te ha gustado, síguenos para más historias inspiradoras. Y por supuesto, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir.
Un fuerte abrazo.